restrictivo. Esto en cuanto pues a pues qué es, manifestaciones clínicas. Un momento. Y pues, ¿cómo podemos observar estas patologías en lo que va a ser los diagnósticos por imagen? Bueno, lo primero que vamos a empezar van a ser los síndromes de rarefacción, que aquí se van a incluir la bronquitis. Aquí tenemos de dos tipos, lo que va a ser la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. Bueno, principalmente, ¿qué va a ser la bronquitis? Esta va a ser una inflamación de lo que va a ser la mucosa bronquial y ya como tal, la bronquitis aguda es el desarrollo de tos con o sin expectoración que se presenta durante el curso de una infección viral. Y la tos es en la primera semana de la infección. Esta se va a presentar en la primera semana de la infección. Aquí podemos observar lo que van a ser los bronquios sanos y aquí los bronquios inflamados. Ya hay irritación, ya hay enrojecimiento y ahorita vamos a ver lo que van a ser las manifestaciones clínicas de estos mismos. Bueno, ¿cuál van a ser sus causas y sus factores de riesgos? ¿Qué lo va a causar? Principalmente a lo que va a ser lo agudo, lo van a causar virus, adenovirus, rinovirus, en especial virus de la influenza A y B y la parainfluenza. ¿Y cuáles van a ser sus factores de riesgo? Tener alguna patología previa pulmonar, también problemas crónicos, ya sea asma, fibrosis quística, EPOC, entre otras, que pues afectan a lo que van a ser los pulmones y también tener un hábito de tabaquismo. También lo va a afectar o va a propiciar que se tenga una bronquitis aguda. Pero igual vamos a observar en lo que va a ser la crónica, que también se puede desarrollar por un hábito tabáquico. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Tos con expectoración. Aquí también nos decía que la expectoración podía cambiar de amarillo a verde y también precedida de faringitis, coriza, febrícula, malestar general. Estos van a desaparecer en algunos días iniciado esta patología, pero lo que va a ser la tos puede persistir por días o hasta meses. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de lo que va a ser pues esta bronquitis aguda? Vamos a tener de dos tipos. Lo más importante que nos abarcaba en esta patología es desde el punto de vista clínico. Aquí vamos a hacer una historia clínica detallada de lo que va a ser el paciente, en donde se va a hacer hincapié que tenga antecedentes como tabaquismo y enfermedades previas de la vía aérea, ya que va a incrementar lo que va a ser este riesgo. Es por eso que les digo, esta va a estar precedida por afecciones pulmonares y a la exploración física, como vamos a encontrar al paciente, con taquipnea y sibilancias respiratorias. Esto es lo más importante con lo que podemos diagnosticar a lo que va a ser la bronquitis aguda. También tenemos, ya cuando se encuentra en enfermedad avanzada, ¿qué vamos a encontrar a la exploración? Incremento del diámetro anteroposterior del tórax, un diafragma deprimido, disminución de ruidos respiratorios y cardíacos. ¿Pero por qué va a suceder esto? Porque vamos a tener expectoraciones, pues el paciente también va a presentar dificultad para respirar, por lo mismo, por la tos, y pacientes con exceso de secreciones auscultan estertores gruesos y bronquiales. Dentro del diagnóstico de obstrucción de la vía aérea vamos a tener lo que va a ser las pruebas de función pulmonar, la espirometría y disminución del trama vascular. Y en las radiografías de tórax vamos a tener un atrapamiento de aire y en la biometría hemática hay aumento de glóbulos rojos. En cuanto a lo que va a ser las placas de tórax, las radiografías, nos dice que aquí yo primero había encontrado que iba a haber una disminución del trama vascular, pero pues aquí también me decía que podía haber un discreto aumento de este mismo, como lo podemos observar en estas partes. Miren, en estas partes que estoy señalando, si nos damos cuenta, ya está mucho más aumentado, pero pues decía que pues se podía haber disminuido.
pero no encontré mucha de esta información en cuanto a placas de tórax para bronquitis aguda, porque nos decía que esta no iba a estar justificada, o no, sí, no se podía justificar una radiografía de tórax para el diagnóstico de esta bronquitis aguda. Eh, pues solamente podíamos utilizar la clínica para su diagnóstico. Aquí también nos mostraba, bueno, se muestra algunas radiografías, pero también nos decía que podía haber una hiperinsuflación pulmonar por lo mismo de, pues, de las dificultades para respirar del paciente, de la tos, y es por eso que podíamos ver, eh, pues, un poco, pues, alterado, o sí, con atrapamiento de aire dentro de los pulmones. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Básicamente va a ser sintomático, pues tratar de que el paciente tenga los menos síntomas posibles, las menos molestias, AINES y descongestionantes para coriza, sinusitis y faringitis. Y como ya habíamos visto, esta patología, su etiología, sus causas van a ser eh, por virus. Entonces los antibióticos van a ser de escasa utilidad o pues casi nula. Y ahora, ¿qué vamos a ver con lo de, bueno, qué va a ser la bronquitis crónica? También va a ser una inflamación, pues, de lo que ya les había comentado, pero aquí vamos a tener una tos productiva durante más de 3 meses, durante el año, y por lo menos debe estar presente en 2 años. Esta se va a presentar dentro de una categoría mayor de la enfermedad pulmonar crónica. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre lo dice, ya es crónico, ya lleva mucho tiempo desde que se inició esta patología. Se va a presentar en personas mayores de 55 años y se encuentra dentro de las primeras 10 causas de muerte en países desarrollados. ¿Cuáles van a ser sus factores de riesgo? Van a ser por el resultado del daño persistente o recurrente producido por factores como el tabaquismo, la contaminación y exposición a tóxicos. Y aquí sí nos hacía mucho enfoque en lo que iba a ser el tabaquismo, porque es donde o iba a ser su factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta misma. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Vamos a tener tos persistente con expectoración, sibilancias, disnea de ejercicio, es decir, el paciente va a realizar algún tipo de ejercicio y después va a tener dificultad para respirar. Los síntomas son insidiosos y van a durar muchos años a comparación de la aguda, que pues de cierta forma es más rápido. Y el esputo es purulento, verde o amarillo y puede tener estrías de sangre. ¿Esto por qué? Por el tiempo que ya lleva el paciente con esto. Ya hay, pues lleva mucho tiempo con tos, entonces al momento de estar haciendo eso puede que el paciente se lastime, que entonces por eso mismo pueda expulsar sangre y es más frecuente por las mañanas. En pacientes con obstrucción grave de la vía aérea pueden desarrollar complicaciones, lo que puede ser una hipoxemia, hipercapnia, hipertensión pulmonar y un cor pulmonale, que es el agrandamiento de lo que va a ser la parte derecha del corazón, por lo mismo, por lo que está presentando el paciente y por qué se presentan estas complicaciones, porque lleva mucho tiempo que nos decía al menos 2 años, ¿no? La patología lleva mucho tiempo que se presenta con dificultad respiratoria, entonces, pues no está haciendo una buena circulación de lo que va a ser la sangre. Aquí también tenemos, bueno, ya les había hablado de la bronquitis aguda, su factor subyacente a condición, tos y expectoración de presentación aguda. Su tratamiento va a ser antimicrobiano, recomendado ninguno. ¿Por qué? Porque su etiología va a ser viral. Pero tenemos la bronquitis crónica y simple y complicada. Factor subyacente o condición, exacerbación de síntomas previos, disnea, cantidad de expectoración y expectoración purulenta. Su tratamiento, amoxicilina o tetraciclina. Y en la complicada, pacientes con exacerbaciones frecuentes de más de 65 años, bronquitis crónica por más de 10 años. Aquí vamos a ocupar fluoroquinolonas o combinación de beta-lactámicos con inhibidor de beta-lactamasas. ¿Qué vamos a encontrar? Pues a lo que le vamos a pedir al paciente, ¿no? Aquí también nos decía que de cierta manera
pues no estaba justificado pedirle pues algún laboratorio, algo con lo que podamos hacer un diagnóstico por imagen, por lo mismo, porque va a ser sintomático, podemos hacerlo de forma crónica, pero nos dice que hay aumento de la trama broncovascular, como lo podemos observar en esta parte. Mira, aquí nos están señalando cómo está engrosando, pues de cierta manera. También aquí podemos observarlo como los patrones bronquiales están aumentados, a diferencia de cómo lo encontraríamos en una radiografía de tórax normal. Y también nos decía que que siempre un bronquio iba a estar acompañado de una arteria. Aquí podemos observar la arteria y el bronquio, pero ya va a estar aumentado pues en su diámetro y vemos como la arteria como que pues se ha desplazado y vemos el aumento del diámetro pues de este mismo, del bronquio. El tratamiento, evitar la exposición a irritantes y agonistas inhalados beta-adrenérgicos y anticolinérgicos pueden ser útil. Pues básicamente de esta patología que es bronquitis aguda y crónica, pues es todo. Lo más importante que podemos destacar para su diagnóstico es que no está justificada una radiografía, o al menos en las fuentes que yo encontré, pero podemos hacerlo de forma clínica. Y si pedimos una radiografía, podemos observar esto o podemos encontrar estos hallazgos. Sí, efectivamente. Los patrones que nosotros pudiéramos llegar a encontrar por radiografía o por tomografía son muy sutiles y son inespecíficos. Aquí la clínica pues, es la que nos va a mandar y de hecho pues todas las pruebas que son funcionales nos van a dar más información acerca del patrón restrictivo que pudiéramos llegar a tener por la inflamación. Ahora, ¿cuál pudiera ser una justificación para hacer alguna de estas radiografías o tomografía en el caso correspondiente? Pensar en alguna complicación. Pensar en que de pronto ya no nada más nos quedamos con la bronquitis, que para que quede un poco mejor definido, el aumento de la trama broncovascular, no sé si te quieras regresar a la imagen. No, la otra. Muy bien. Por lo regular, nosotros el hilio lo vamos a ver formado por las sombras que hacen la arteria y la vena pulmonar. Y en el sitio también se sobreponen los bronquios principales. Que no sé si puedo señalar o tú puedes señalar. No, más bien en la radiografía, en los ovales que tú pusiste. Bueno, justo ahí, ese es el trayecto del bronquio, ¿no? El trayecto del bronquio es como ese tubo radiolúcido que se más hacia medial, toda esa zona. Y nosotros normalmente no tendríamos que estar viendo la circunferencia de los bronquios. ¿Por qué? Porque la pared es delgada, porque el bronquio está ocupado por aire y técnicamente está rodeado por más aire que está en los alveolos. Entonces, por lo regular se tendría que perder. Pero cuando nosotros tenemos una pared gruesa, digamos que ese margen que se forma en el trayecto bronquial es a lo que nosotros nos referimos con el aumento de la trama. ¿Vale? ¿Pueden continuar? Sí, doctor. Bueno, con lo que mencionó, pues sí, decía que la justificación también era, pues que si sospechábamos de otra patología, que pues sería alguna neumonía en su caso, que no solamente sospecháramos de una bronquitis aguda, que si no esto ya fuera una neumonía. Ahí podíamos justificar pedirle una radiografía de tórax. Vamos a continuar con lo que es el enfisema pulmonar.
Bueno, esta va a ser una enfermedad que va a estar caracterizada por la dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos que van a estar distales al bronquio terminal. Esto va a ir también acompañado del adelgazamiento, distensión y destrucción de la pared alveolar. Aquí pues sin signos de fibrosis. El enfisema pulmonar, junto con la bronquitis crónica, estos pues van a formar parte del espectro clínico de lo que es el EPOC. En cuanto a su incidencia, pues va a ser más predominante en hombres en un 80% y pues en menor medida en las mujeres en un 20% aproximadamente. Y se aproxima que una de cada 10 personas va a padecer esta enfermedad y se va a desarrollar principalmente entre la cuarta y la quinta década de vida. Y la probabilidad o la incidencia de adquirirla va a aumentar conforme pues la edad del paciente aumenta. Y según la OMS, esta enfermedad representa el 5% de las muertes totales al año y la coloca en la cuarta causa más importante de muerte del mundo. En cuanto a su etiología o los factores de riesgo que pueden desencadenar el enfisema, tenemos principalmente al consumo de tabaco. Esta se considera la principal causa en el 90% de todos los casos. Otra también es la exposición laboral o ambiental a humos, agentes químicos o polvos. También factores genéticos, como la disminución de la alfa-1 antitripsina, que esta pues nos va a dar como una protección a los pulmones. También polimorfismos en la codificación de factores de crecimiento y pues contraer bronquitis crónica. Entonces se podría decir que padecer bronquitis crónica, una de sus complicaciones puede ser el enfisema. También otro es el consumo de cannabis. En cuanto a su fisiopatología, pues la exposición a estos factores de riesgo, como es el humo de tabaco o tener infecciones recurrentes o la bronquitis crónica o la exposición a estos humos, pues nos va a causar un daño en lo que es la matriz extracelular del alveolo. Esto a su vez nos va a disminuir la elasticidad pulmonar, el flujo expiratorio máximo y la tracción radial en la vía aérea. La tracción radial, pues este es un mecanismo fisiológico normal, se podría decir. Normalmente, mantiene abiertas las vías aéreas pequeñas y evita su colapso durante la inspiración. La elasticidad pulmonar, cuando está disminuida y si hacemos una espirometría, vamos a ver la desviación de la curva del flujo de volumen hacia la izquierda. Esto pues es una representación gráfica de este estudio, se podría decir, y nos indica un aumento de volumen residual y capacidad pulmonar total también aumentada. Todos estos factores que les acabo de mencionar van a disminuir el calibre del bronquio, dándonos como resultado un flujo respiratorio bajo que no va a permitir un suficiente tiempo para la expiración, lo cual se le conoce como hiperinsuflación dinámica. Esto nos va a aumentar el volumen pulmonar y nos va a alterar el funcionamiento de los músculos respiratorios, disminuyendo a su vez la complianza del pulmón. La complianza pues es la capacidad de distensibilidad pulmonar y a su vez va a aumentar la presión positiva al final de cada expiración. En cuanto a su clasificación, pues tenemos principalmente la centrolobulillar, que pues va a iniciar, como su nombre lo dice, en el centro de cada lobulillo y va a afectar a lo que es el bronquio terminal. En este sí existe una obstrucción bronquial y se va a ver predominantemente en los lóbulos superiores. También tenemos el panlobulillar o el panacinar, que pues nos va a afectar el acino en la totalidad de los lóbulos, es decir, que se va a ver como de forma difusa. No es obstructivo a diferencia del otro y se observa predominantemente en los lóbulos inferiores. Y también tenemos lo que son el mixto, que es la combinación de ambos. Se puede observar mayormente en fases avanzadas y puede ser difícil de diferenciar. Y también si evoluciona se le puede conocer como pulmón evanescente. En cuanto a los hallazgos patológicos que podemos encontrar,
pueden ser unos pulmones hiperinsuflados. Esto en la radiografía, pues podemos observarlo como normalmente sabemos, el aire es hipodenso, entonces al estar hiperinsuflados, es decir, que van a tener mucho aire, pues se va a ver mucho más esa predominancia, o sea, se va a ver ese color más negro presente. También podemos observar destrucción de los tabiques alveolares y la hipertransparencia pulmonar, que va de la mano pues con que los pulmones están hiperinsuflados. También podemos encontrar bullas o ampollas, que pues va a depender del tipo de enfisema que tengamos. Y en cuanto pues a la clínica del paciente, vamos a tener que puede encontrar un tórax en tónil. En cuanto a los hallazgos microscópicos que podemos observar, pues puede ser la destrucción de la pared alveolar. Aquí pues se puede observar esto como espacios aéreos agrandados. También podemos ver la disminución de los capilares alveolares, una disminución de la tracción radial, y inflamación crónica y acumulación de macrófagos, así como también podemos ver la hiperplasia de células calciformes y moco en las vías aéreas. En cuanto al enfisema bulloso, pues esta va a ser una forma avanzada y va a estar caracterizada por la presencia de bullas. Estas bullas van a ser unos espacios aéreos que normalmente van a estar agrandados, es decir, que van a tener su diámetro mayor a 1 centímetro, pero estos incluso pueden medir milímetros, o sea, pueden ser muy pequeños. Normalmente suelen ser subpleurales y están situados cerca de los vértices del pulmón. Y si ocupa más de la mitad de un hemitórax, este se denomina como bulla gigante. Como podemos ver acá en la imagen de arriba, pues vemos como si fueran unas como bolitas llenas de aire, que esas son bullas. Y abajo, que es como una muy grandota, o sea, que esta ocupa más de la mitad del hemitórax, esta se va a denominar bulla gigante. En cuanto a sus métodos diagnósticos, pues principalmente va a ser la clínica. Esta va a estar indicada en todos los pacientes que se sospeche de EPOC o enfisema. Principalmente, pues si tienen antecedentes de tabaquismo, disnea progresiva y persistente, tos crónica, ya sea con expectoración o sin expectoración. Y en cuanto a la exploración física, pues si encuentra sibilancias o ruidos anormales. En cuanto a los signos físicos, como ya les comenté, pues característico de la hiperinsuflación, que es el tórax en tónel. También en cuanto a la auscultación, disminución del murmullo vesical y aumento del tiempo respiratorio. Una de los métodos diagnósticos más utilizados para el enfisema es la espirometría y los volúmenes pulmonares. Estos van a estar indicados en pacientes con síntomas respiratorios persistentes. Igual que pues la historia clínica, pues si presenta antecedente de tabaquismo o exposición laboral o a humo o a otros químicos, pues igual. También si se sospecha de POC o enfisema en otros estudios previos que se le hayan realizado. Los hallazgos que vamos a encontrar en esta espirometría va a ser la reducción de la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Si está menor al 70%, que los valores normales es que sea mayor al 70%, nos indica que existe una obstrucción del flujo aéreo. También otro hallazgo que vamos a encontrar es el aumento del volumen residual y la capacidad pulmonar total, que esto nos va a indicar que existe un atrapamiento aéreo. También la disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que esto pues nos indica que existe una menor superficie alveolar funcional. En cuanto a la radiografía, pues esta va a estar indicada, justificada en pacientes con síntomas respiratorios persistentes, pues al igual que los otros. Si se sospecha o no se tiene una certeza del diagnóstico, pues podemos diferenciarlo, ya sea pues con una neumonía u otra enfermedad que nos pueda dar como una clínica similar. También pues también
se puede indicar en fumadores crónicos o exfumadores con síntomas. También para el control y seguimiento de un paciente que ya está previamente diagnosticado. Y pues si ya son como estadios más avanzados que ya se decidió que el paciente requiere una cirugía, pues también sirve como un método de evaluación. Y también para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y valorar las complicaciones que ésta puede llegar a tener. Los hallazgos característicos que vamos a encontrar va a ser una hiperinsuflación pulmonar, como ya les comenté, pulmones agrandados con mayor transparencia o más, sí, se va a ver como más negro, aumento de los espacios intercostales. Por lo mismo de que los pulmones tienen demasiado aire, van a aplanar el diafragma. Este va a ser un signo típico y va a ser más visible en la proyección lateral. Como podemos ver ahí en la imagen, pues el diafragma está un poquito disminuido y los pulmones pues se ven mucho más hipodensos por la gran cantidad de aire que tienen. Otro es la disminución de la trama broncovascular, que esta pues es la reducción de las líneas broncovasculares visibles. Esto se debe a la pérdida de vasos, principalmente en lo que son los lóbulos superiores. También podemos encontrar algunas bullas, que son espacios radiolúcidos sin trama vascular. Ahí en la imagen podemos observar en la parte superior algunas. Estas pueden confundirse con un neumotórax si son muy grandes o muy extensas. Otro de los signos característicos puede ser el corazón en gota, que este es más vertical y alargado causado por el colapso del mediastino. Y bueno, pues van a existir dos patrones radiológicos, que es el déficit arterial y el refuerzo de la trama broncovascular. En cuanto al enfisema con déficit arterial, este va a presentar una insuflación, alteración vascular y cardíaca y bullas o ampollas pulmonares. Ahí en la imagen pues están señaladas los signos que les dije anteriormente, que son los más visibles en esta patología, que es el diafragma bajo, la silueta cardíaca o signo de gota y pues la radiolucidez. Y en cuanto al déficit arterial, pues va a ser por una disminución del flujo sanguíneo en los pulmones debido a la destrucción alveolar y la reducción de la red capilar de los pulmones. Otro de los métodos diagnósticos utilizados va a ser la tomografía computarizada. Esta va a ser mucho más utilizada, o lo que podemos encontrar puede ser mucho más que una radiografía de tórax, y también nos sirve para la valoración específica de dónde se está distribuyendo y en qué extensión tiene. Las indicaciones para una tomografía son la confirmación del diagnóstico en caso de que pues no se tenga la certeza de que sea un enfisema. También evaluación de bullas grandes o que sean bullas de tensión, detección de afectación pulmonar prequirúrgica y pacientes con síntomas atípicos. Igual, pues, si ya se diagnosticó al paciente y se va a mandar a cirugía, pues también sirve para la planeación del tratamiento. Los hallazgos que podemos encontrar va a ser la destrucción de alvéolos. Estas van a ser áreas hiperatenuadas, que van a ser esas zonas más oscuras, sin vasos sanguíneos visibles, que son como los circulitos más oscuros que señalan las flechas, y un aumento de claridad pulmonar y por destrucción focal de lo que es el parénquima pulmonar. Otros van a ser las bullas, que ya les vengo comentando, que van a ser estas cavidades grandes y estas pueden variar de tamaño. Vamos a tener los patrones que les mencioné o la clasificación, pues estas van a poder ser visibles en la tomografía. El centro lobulillar, que le puedes pasar a la siguiente, por favor. El centro lobulillar, que estos van a estar pues específicamente en el centro, no van a afectar tanto lo que es como los bordes o más pegados a la pleura. Tenemos el panlobulillar, que estos van a ser difusos.
Como pueden observar en la imagen de abajo, pues estas bolitas negras están como distribuidas en todo el pulmón, y tenemos las paraceptales, que estas van a ser más pegadas a lo que es la pleura, o ahí pueden ver cómo están así como las bolitas formadas en todo alrededor, que van a ser esas bullas. Y igual que en la tomografía, pues aquí vamos a ver unos pulmones expandidos y una disminución del número y tamaño de los vasos pulmonares visibles pues en cada área afectada. También lo que podemos observar en la tomografía, otra de las razones por la cual puede estar justificada, pues son sus complicaciones. Aquí podemos ver algún neumotórax o colapso del pulmón, o si existe alguna fibrosis, pero esta pues ya va a ser como una causa secundaria a lo que es el enfisema. En cuanto al tratamiento de forma general, pues van a ser cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, evitar la exposición a estos contaminantes, estos factores de riesgo, el ejercicio físico, esto para mejorar la tolerancia al esfuerzo. Y en cuanto a lo farmacológico, pues pueden ser broncodilatadores, corticosteroides inhalados, mucolíticos, antibióticos en caso de alguna infección asociada u oxigenoterapia. Y también pues la rehabilitación pulmonar. Continuando con lo que es el asma bronquial, esta va a ser una enfermedad que va a estar caracterizada por la inflamación de las vías aéreas, presencia de la obstrucción bronquial reversible y una hiperrespuesta a estas vías aéreas a gran variedad de estímulos. Esta va a ser pues la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. En cuanto a su incidencia, se estima que aproximadamente el 7% de los mexicanos la padecen, y a nivel mundial va a afectar a 336 millones y afecta más comúnmente a los niños varones menores de 10 años, personas con antecedente familiar de asma, pacientes que tengan o presenten muchas alergias como rinitis, dermatitis u otras alergias respiratorias, y también trabajadores que se exponen a polvos o químicos o también humo. En cuanto a su etiología, pues pueden ser factores genéticos, alergias al polen, polvo, ácaros, entre otros. Irritantes como el humo de tabaco, contaminación y productos químicos. También puede presentarse por ejercicio físico, especialmente si este se realiza en ambientes fríos y secos. Y infecciones de las vías respiratorias, así como también factores emocionales como la ansiedad y el estrés. En cuanto a su fisiopatología, a grandes rasgos, pues esta va a ser una inflamación de las vías respiratorias a alérgenos o a irritantes, que nos va a provocar una broncoconstricción, dificultando la respiración, que a su vez esto nos va a dar un edema y aumento del moco, que va a ser la obstrucción y dificultad para respirar más exacerbada o más visible. También una hiperreactividad bronquial, es decir, que los bronquios se van a volver más sensibles a estímulos, generando unas respuestas más exageradas. Y los hallazgos patológicos que podemos encontrar, al igual que en el enfisema, unos pulmones insuflados, broncoespasmo, uso de músculos accesorios respiratorios, fibrosis, hiperplasia de las glándulas mucosas, y también podemos presentar edema de las mucosas. En cuanto a los métodos diagnósticos, pues igual que todos, clínicamente va a estar indicado en todos los pacientes con síntomas respiratorios, específicamente los que tengan antecedentes familiares de asma o enfermedades alérgicas, con síntomas respiratorios recurrentes o que no se explique o que no tenga un diagnóstico certero de qué es, o si a la exploración pues el paciente presenta sibilancias, dificultad para respirar, tos o sensación de opresión en el pecho. En cuanto a los métodos diagnósticos, pues el más utilizado va a ser la espirometría. Esta va a estar indicada en pacientes con síntomas respiratorios persistentes que van a sugerir asma, pacientes con tos crónica, dificultad para respirar o sibilancias.
y también para la evaluación del paciente con diagnóstico incierto o para monitorearlo si es que ya está diagnosticado. Los hallazgos que vamos a encontrar en esta espirometría va a ser una obstrucción que va a ser reversible. Esta se va a observar con una disminución en el FEP1 y la relación que este tiene con la capacidad vital forzada, lo que indica que pues tenemos una obstrucción de las vías aéreas. Reversible quiere decir que esta va a mejorar con broncodilatadores, es decir, la vamos a hacer una vez, vamos a administrar broncodilatadores al paciente y la vamos a volver a hacer. Si el FEP1 mejora más del 12%, pues esto quiere decir que es reversible y que estamos hablando de una enfermedad obstructiva que pues sería el asma. También tenemos las pruebas de provocación bronquial, que esta va a ser indicada en pacientes con síntomas respiratorios, pero que su espirometría salió normal o que no se pudo concluir, o en casos donde se sospecha de asma inducida por factores ambientales o porque el paciente realice algún ejercicio o actividad física. Los hallazgos que vamos a encontrar va a ser la caída del FEP1, si después de administrar la metacolina, que esta pues va a ser como un estimulante para que nos genere una reacción. Si esta pues disminuye más del 20%, va a indicar que existe una hiperreactividad bronquial, lo que es característico del asma. En cuanto a los estudios de imagen, pues tenemos la radiografía. Esta va a estar indicada en pacientes con síntomas graves o, al igual que el otro, para descartar otras enfermedades o que no se tenga el diagnóstico cierto o que se tenga sospecha. También pacientes con exacerbaciones graves para evaluar si hay complicaciones o alguna infección secundaria. Para la evaluación de las comorbilidades como es la fibrosis pulmonar, y pues en caso de asma crónica para observar si hay cambios pulmonares estructurales como una mayor hiperinsuflación. Los hallazgos característicos, pues este método no nos va a servir mucho, ya que pues en la mayoría de los casos suele ser normal. Pues la hiperinsuflación se va a ver en casos de que el asma sea muy grave o ya sea crónica. Y pues aquí no deben observarse infiltrados pulmonares, ya que si existen, pues estamos hablando de otra patología distinta. En cuanto a la tomografía, esta va a estar indicada en casos graves o complicados o si se sospechan daños estructurales. También en las exacerbaciones para evaluar si hay complicaciones o evaluar la anatomía bronquial en casos de que sea un asma difícil de controlar o si existen cambios estructurales que estén causando pues estas complicaciones como pueden ser la bronquiectasia. Esta tomografía se va a realizar en inspiración y no va a necesitar administrarse ningún contraste. Y los hallazgos característicos que podemos encontrar son tapones de moco, estos debidos a la hipersecreción mucosa espesa y difícil de expectorar. En la imagen de la derecha podemos ver que hay unos circulitos verdes, esos pues son unos tapones de moco. También podemos observar engrosamientos de la pared bronquial. Estos van a ser secundarios a la inflamación, ya sea agudo o como tal que sea un proceso de remodelación en el curso crónico de esta enfermedad. La imagen que dice A, pues ese va a ser un engrosamiento de la pared bronquial normal. Si podemos ver ya en la C o en la D, pues ya va a ser un engrosamiento muy visible, al igual que en el circulito rojo de la otra imagen, ahí podemos ver que ya es un engrosamiento muy visible. Y otro de los hallazgos que podemos encontrar en la tomografía son las bronquiectasias, que estos se van a visualizar como un aumento del diámetro de la luz bronquial mayor al de la arteria adyacente. Ahí donde vemos la flechita morada, podemos ver que
este bronquio o la pared del bronquio va a ser mucho más grande que la arteria que la acompaña. En la imagen B y C, que ese es otro corte, ahí se puede observar mejor cómo están aumentadas de diámetro. Y bueno, pues una propuesta para informar o concluir un informe de la tomografía, pues en pacientes con asma bronquial es si presenta tapones de moco, en qué segmento, si presenta engrosamiento bronquial, si tiene bronquiectasias o si se encontraron otros hallazgos como pueden ser nódulos centrolobulillares. Y la resonancia magnética. Esta no es muy utilizada en el diagnóstico del asma. Esta únicamente nos puede ser útil en casos de asma grave que se presenten complicaciones o que se tenga sospecha de este tipo de complicaciones, pero que sean vasculares, como un tromboembolismo. Y la ecografía. Esta pues no está utilizada prácticamente en el diagnóstico de este padecimiento, solo en caso de que se quiera evaluar la presencia de líquido pleural o complicaciones como son el neumotórax o un derrame pleural. Y en cuanto al tratamiento, pues van a ser medicamentos a largo plazo o de alivio rápido, como los corticosteroides inhalados, broncodilatadores de acción prolongada o de acción corta, inmunomoduladores y anticolinérgicos, y pues modificaciones del estilo de vida. Esto que puede ser evitar los desencadenantes, mantener un peso saludable y hacer ejercicio controlado. Ahora continuando con lo que es atelectasia. En la siguiente, por favor. Bueno, pues la atelectasia va a ser el colapso de una región pulmonar periférica, segmentaria o lobar, o bien el colapso masivo de uno o ambos pulmones, que motiva la imposibilidad para realizar lo que es el intercambio gaseoso. Esta situación anómala es consecuencia de diferentes trastornos pulmonares o también extrapulmonares, por lo que dicha entidad patológica pues no va a ser una enfermedad como tal, sino va a ser la manifestación de una patología pulmonar subyacente. Vamos a tener diferentes tipos de atelectasias dependiendo pues de su mecanismo de producción. Las podemos dividir en obstructivas y no obstructivas. Principalmente las atelectasias obstructivas son las más frecuentes y se producen cuando existe una oclusión completa de la luz bronquial. El aire distal al punto de obstrucción pues se irá reabsorbiendo a medida que por la diferencia entre presiones los gases alveolares pues pasen hacia los capilares. Las principales causas de este colapso obstructivo pues las podemos también diferenciar en dos grupos, que va a ser la obstrucción bronquial. Aquí pues en los pacientes adultos fumadores, la primera sospecha diagnóstica va a ser el carcinoma broncogénico central. También tenemos metástasis, adenomas bronquiales y linfomas que pues también están dentro de las causas, pero son menos frecuentes. Cuando se producen por compresión extrínseca bronquial, las causas principales van a ser las adenopatías en enfermedades granulomatasas, como por ejemplo en la tuberculosis o en la sarcoidosis, y también la posición incorrecta de un tubo orotraqueal puede producir el colapso del lóbulo ventilado o de todo el pulmón. A diferencia de los adultos, pues en niños son frecuentes los cuerpos extraños inhalados accidentalmente. El otro grupo pues va a ser la obstrucción de las vías aéreas pequeñas, en donde los tapones de moco son una causa frecuente de obstrucción, cuando hay una dificultad o una incapacidad para toser. Otro tipo de atelectasia va a ser la atelectasia por relajación. En este tipo de atelectasia, una parte del pulmón va a ser incapaz de expandirse por el efecto compresivo que va a ejercer sobre él algún proceso en la vecindad. Vamos a tener dos variantes de este tipo. Va a ser la atelectasia pasiva y la atelectasia compresiva. En la atelectasia pasiva, en la que la lesión que impide la expansión del pulmón se va a encontrar dentro
de la pleura, ya puede ser una ocupación pleural, tanto por derrame como por neumotórax, y en la atelectasia compresiva, cuando la enfermedad base causante del colapso se encuentra en el parénquima pulmonar vecino, que va a ejercer un efecto de masa que va a impedir la expansión del pulmón, como por ejemplo una hiperinsuflación, un enfisema o una neoplasia pulmonar. Otro tipo de atelectasia va a ser la adhesiva, que es, pues, va a ser la incapacidad del pulmón para expandirse por déficit de surfactante. Y la atelectasia cicatrizal, que se debe a la pérdida de volumen pulmonar por fibrosis o por pérdida de su elasticidad e incapacidad para expandirse correctamente. Y bueno, pues antes de analizarla en particular lo que es el colapso de cada uno de los lóbulos, pues es importante entender lo que son los signos generales que pueden encontrarse. Estos los vamos a dividir en lo que son signos indirectos y directos. Los signos indirectos son el conjunto de datos secundarios a lo que es la pérdida de volumen de una parte del pulmón y pues van a estar relacionados con lo que es con el mecanismo que compensa la reducción de la presión intrapleural. Aquí vamos a tener tres, que va a ser el desplazamiento de las estructuras hacia la atelectasia, por ejemplo, los cilios, el mediastino, la línea de unión anterior, así como el corazón, que también pueden verse desplazados. El hemidiafragma puede elevarse, especialmente en caso de atelectasia de los lóbulos inferiores y aproximación de las costillas también. En la hiperinsuflación compensatoria del o los lóbulos adyacentes al colapso con una menor atenuación y menor número de vasos por unidad de volumen. En este signo pues va a estar presente en cada caso de colapso crónico y también el incremento local de lo que es la densidad pulmonar. Y como signos directos vamos a tener signos de broncovasculares, que a medida que el pulmón pierde volumen, los vasos y los bronquios en el área atelectásica se van a agrupar. Y este hallazgo es uno de los signos más precoces y sutiles de la atelectasia. Y también el desplazamiento de las cisuras interlobulares en dirección a lo que es el lóbulo afectado. Principalmente vamos a ocupar dos proyecciones en lo que es el análisis de las atelectasias. Tenemos la proyección posteranterior y proyección lateral. Las clasifiqué, bueno, en la bibliografía nos venía que cada una va a servir como que para diferente lóbulo. Entonces la proyección posterior nos permite ver de una mejor manera lo que es el lóbulo superior derecho, el inferior derecho y el inferior izquierdo, mientras que la proyección lateral nos sirve para lo que son los lóbulos medio y superior izquierdo. En el colapso del lóbulo superior derecho, se produce una densidad apical de forma triangular y de base cóncava que va a estar representada por la elevación de la cisura menor que va a ocupar pues todo el vértice derecho. Esta imagen es secundaria a la compensación de los lóbulos medio e inferior y el desplazamiento de la cisura mayor y menor en sentido craneal y medial, además de que el ilio derecho se va a desplazar en dirección craneal. A manera de resumen, también nos venía esta tablita que nos agrupa como diferentes hallazgos radiológicos. En este caso, la dirección del colapso, como ya se los mencionaba, va a ser superior y medial. La posición del ilio va a estar elevada. La reorientación de las cisuras va a tener un desplazamiento cráneo-medial en caso de la cisura menor y un desplazamiento anteromedial en caso de la cisura mayor. La posición del diafragma va a estar en elevación ipsilateral al colapso y la reorientación traqueal va a ser un desvío hacia la derecha, hacia el lóbulo afectado. Para hablar de los colapsos de los lóbulos inferiores podemos hablar de manera general, debido a que hay más similitudes que diferencias entre estos dos tipos. El hallazgo más frecuente pues va a ser la densidad triangular en la localización medial, posterior e inferior.
y el diagnóstico se sospecha por el descenso del hilio y se confirma a través de una tomografía computarizada. En este caso, la dirección del colapso va a ser posteromedial, la posición del hilio va a estar en descenso, el tamaño del hilio va a tener una disminución y la reorientación de las cisuras mayor, la cisura mayor va a ser posterior inferior, la menor va a estar a la derecha, posterior inferior. Efecto en la pared torácica va a ser una aproximación de las costillas y una reorientación bronquial va a ser verticalizada del bronquio principal. Para comenzar el lóbulo inferior derecho, pues es importante detectar esta atelectasia porque es indicativa de una lesión endobronquial, una neoplásica en el caso del adulto y por cuerpos extraños en el niño. El lóbulo inferior derecho va a ocupar lo que es la parte posterior inferior del hemitórax derecho y cuando se colapsa se retrae en dirección posterior y medial. Un signo precoz al colapso del lóbulo inferior derecho es el incremento de la visibilidad de la cisura mayor en lo que es la proyección posterior anterior. También en esta proyección va a desaparecer la porción medial del diafragma pero el reborde cardíaco va a estar preservado, que va a ser el signo de la silueta. Pues va a dar lugar a una imagen densa, triangular, pericárdica del lado derecho. Y en la tomografía computarizada, el colapso completo del lóbulo inferior derecho puede disimular una masa paraespinal y en el broncograma aéreo puede ayudar a lo que es hacer el diagnóstico diferencial. En el lóbulo inferior izquierdo, pues va a ocupar la parte posterior inferior del hemitórax izquierdo y cuando se colapsa se va a retraer en dirección posterior, medial e inferior, dando como resultado que en la radiografía posterior anterior de tórax aumenta la densidad retrocardíaca izquierda sin que el borde de la silueta cardíaca pues se difumine, dando el signo del velero, que se va a describir como una imagen triangular que corresponde al lóbulo inferior izquierdo colapsado visto a través de lo que es la silueta cardíaca normal y adyacente a lo que es el lóbulo superior izquierdo correctamente airado e hiperinsuflado de manera compensatoria. En el lóbulo inferior izquierdo colapsado se va a borrar la parte medial de lo que es la silueta del hemidiafragma izquierdo, preservando su parte lateral y también se desplaza caudalmente y disminuye el tamaño del hilo izquierdo. En el colapso del lóbulo medio, la pérdida progresiva de volumen hace que la cisura mayor y la mitad inferior de lo que es la cisura mayor se aproximen y estén casi en contacto cuando el colapso es completo. En la proyección lateral se va a observar lo que es una densidad triangular y delgada entre la cisura mayor y menor y desplazadas en sentido ascendente y descendente. Esta opacidad presenta un aspecto característico que es una imagen triangular con el vértice dirigido hacia el hilio, que se va a ver o se va a apreciar mejor en una tomografía computarizada. Y en el colapso del lóbulo medio no se identifican alteraciones ciliares. Y aquí en este caso tenemos que la posición del hilio no se observan cambios. La reorientación de las cisuras va a haber un desplazamiento posterior inferior. De la cisura menor, un desplazamiento antero superior de la cisura mayor. Y la posición del diafragma no se observan modificaciones. En la reorientación traqueal tampoco se van a observar cambios. Y el signo de la silueta va a tener una pérdida de la silueta cardíaca normal. En el colapso del lóbulo superior izquierdo, la atelectasia completa es anterior, superior y puede ser casi imperceptible en lo que es una radiografía posterior anterior, por lo que se va a pedir en este caso pues la lateral. Se observa un incremento sutil en la densidad sobre
hemitórax izquierdo, más marcado arriba y menos en la base, que va a ser el signo del velo. Y al igual que en el colapso del lóbulo superior derecho, pues puede estar presente una opacidad apical. En la proyección lateral vamos a encontrar un desplazamiento anterior de la cisura mayor y a medida que la pérdida de volumen aumenta, la cisura se desplaza más anterior y medialmente hasta observarse como una banda densa retroesternal paralela a lo que es la pared torácica anterior. Los cambios ciliares, que va a ser pues una disminución del tamaño y un ascenso, y el desplazamiento de la tráquea son fácilmente reconocibles en una radiografía. Y en algunos pacientes con colapso del lóbulo superior izquierdo, el lóbulo atelectásico se va a mover medialmente hacia lo que es el mediastino, borrando su contorno. Sin embargo, en otros, el segmento superior del lóbulo inferior hiperinsuflado se introduce entre el vértice del lóbulo superior atelectásico y el mediastino, dando lugar a una semiluna hipertransparente que va a permitir lo que es ver el arco aórtico. ¿Le puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Que va a ser aquí, donde señala la flecha en la imagen A, ese va a ser el arco, la semiluna, y va a ser el signo de Lufsichel. ¿Le puedes regresar, por favor? En este caso, pues vamos a tener la dirección del colapso, que va a ser anterior y superior. La posición del ilio va a estar elevado. La reorientación de la cisura, pues va a tener un desplazamiento anterior de la cisura mayor. La posición del diafragma va a estar elevada, con una elevación ipsilateral al colapso. Y una reorientación traqueal, que va a ser una desviación hacia la izquierda. La língula pues va a ser el equivalente a lo que es va a ser el equivalente izquierdo al lóbulo medio y se puede colapsar de forma aislada, desplazándose inferior y medialmente, lo que va a producir pues una opacidad que borra el contorno cardíaco izquierdo, que va a ser el signo, como ya se los había mencionado, el signo de la silueta. Esto va a ocurrir por una pérdida de volumen del lóbulo medio que generalmente no produce cambios ciliares. La siguiente. Y ya por último tenemos a la atelectasia redonda, que pues se va a asociar a una enfermedad pleural crónica con un engrosamiento pleural focal o difuso, que en ocasiones puede ser calcificado, y engrosamiento e hipervascularización de lo que son la grasa extrapleural. Su principal causa va a ser la exposición al asbesto, y en la radiografía pues vamos a observar una opacidad subpleural homogénea, bien definida y redondeada de ángulo agudo en la pleura, acompañada generalmente de lo que es un engrosamiento pleural y un derrame o placas calcificadas. En la tomografía computarizada, los bronquios y los vasos van a converger en una masa redonda que se va a apoyar en un área de engrosamiento pleural con una pérdida de volumen del lóbulo afectado. Y pues esta, al no ser una atelectasia obstructiva, se puede identificar aire endobronquial en el interior de lo que es la lesión. Aquí vamos a tener un signo característico que va a ser el signo de la cola de cometa, que pues antes de que se refiere a que antes de que los bronquios y los vasos entren a la lesión, se angulan hacia la periferia, dando lugar a lo que es este signo característico, como se muestra aquí en la flecha de la imagen B. Un momento. Eduardo Manjarres. ¿Sí estás? Ok, ¿nos puedes decir qué fue lo que entendiste o qué leíste de atelectasia?
¿Sí nos puedes decir? ¿Alguien le quiere ayudar a su compañero? Ajá, Andrea. Bueno, la atelectasia como tal es una condición en la cual una parte del pulmón se va a colapsar, pero, o bueno, al momento de que colapsa no se va a inflar correctamente. Y bueno, tiene muchas etiologías, vaya. Ok. ¿Alguien más que le pueda ayudar? Bueno, se produce igual o más que nada por la obstrucción de la vía aérea, ya sea por un cuerpo extraño o puede ser por ejemplo, por un tumor que también la esté obstruyendo. Muy bien. Bueno, este tema sí es importante porque como bien les dijo Ángel desde el principio, como tal no representa una enfermedad. Por lo regular es la consecuencia de una patología. Por eso es importante lo que al principio él describió, que hay diferentes motivos por los cuales nosotros podemos tener esta ausencia de insuflación en alguna parte de nuestros segmentos pulmonares. Entonces, partiendo de este punto, por lo regular, una telectasia va a tener una forma triangular. ¿Por qué? Porque va a tener una base periférica y por lo regular, pues se desencadena de un bronquio que no está aireado, ¿no? Esta parte es en cuanto a morfología y van a haber algunas condicionantes que nos van a causar estas atelectasias. Principalmente, pues va a ser la tracción, ¿no? Que fue en lo que estuvo haciendo muy puntual la descripción. No, pues no podemos estar leyendo, amigo. No sé si no tienes micrófono, no sé. Y lo que vamos a estar viendo es, no sé si quieras regresarte a uno de los ejemplos de atelectasia. El otro. Ese yo creo que está bien. Si se dan cuenta, nosotros en el ápice pulmonar del lado izquierdo tenemos una zona que se ve hiperdensa. Esta zona es un área de atelectasia. Entonces, ¿qué es lo que nos está causando? Nos está causando una tracción de la cisura, ¿no? Que es esa imagen en ese que nos estaba describiendo su compañero. Y también nos está causando una elevación o una tracción del hilio pulmonar. Si nosotros tuviéramos la misma imagen, que de hecho la tienes, si quieres regrésate a alguna de las que son de lóbulos inferiores. Otra. Otra. Esa. Nosotros vemos la imagen número D y no sé si lo noten, pero tenemos el motivo de la obstrucción, que es el que estaba señalando el punto. Hacia abajo vemos una dilatación del bronquio, pero si lo notamos, vemos una tracción del diafragma. Entonces, esto va a ser algo que nos va a ayudar a diferenciar una atelectasia de, por ejemplo, una consolidación. En una consolidación, nosotros vamos a tener una ocupación de principalmente moco en el espacio aéreo. Acá nosotros vamos a tener una ausencia de aire en el espacio aéreo. Y lo que nosotros vemos
en forma de masa, por así decirlo, pues son los espacios colapsados, que al final pues generan como esta imagen de nódulo. Y esa ausencia de aire, pues nos va a causar una especie de presión y eso es lo que nos va a generar estas tracciones, ya sea en el ilio, ya sea en diafragma, ya sea en la pared de la pleura, o en alguna estructura cisural vecina, ¿vale? Entonces, obviamente cuando nosotros veamos una imagen de atelectasia, tendríamos que ver qué es lo que la está justificando, ¿no? Puede ser algo muy sencillo como un derrame pleural que nos está impidiendo que se expanda el pulmón, como también pudiera ser una lesión parailear que nos esté ocluyendo la luz del bronquio y esto condicionarnos un colapso distal, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Sí. Bueno, compañeros, ¿sí me escuchan? Ahora vamos a continuar con lo que es el síndrome de condensación, específicamente neumonía. Bueno, la neumonía va a pertenecer a estos síndromes de condensación. En general, estos síndromes de condensación pues, se van a caracterizar porque son una afección en la que el espacio alveolar va a estar sustituido o va a estar ocupado por otro tipo de material o líquido, como puede ser agua, sangre, grasa, pus, proteínas o células. La siguiente. Dentro de los hallazgos fisiopatológicos en general de los síndromes de condensación, pues vamos a ver a la inspección, pues una disminución en lo que es la movilidad del hemitórax, en donde está pues esta afectación. A la palpación vamos a ver los movimientos de ampliación y ampliación igual disminuidos del lado donde está esta afección y aumentados del lado sano en caso de que solo sea uno. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas en intensidad. Esto porque pues el sonido en un medio líquido pues se transmite mejor. A la percusión, como no va a haber esta sonoridad, pues va a ser mate o submate. A la auscultación, pues vamos a encontrar el murmullo vesicular abolido en las zonas afectadas. Vamos a encontrar soplos tubarios, que pues lo mencionaba que eran como, se escuchaban como si sopláramos a través de un tubo, una botella, algo así. También vamos a encontrar la presencia de estertores, ya sean crepitantes o subcrepitantes, y lo que es la broncofonía y la pictoriloquia, que tienen que ver con la voz, o están relacionados con la voz. La broncofonía se refiere al aumento en esta intensidad y resonancia de la voz, y la pictoriloquia a que se reconocen con claridad. Bueno, la puse ahí como dato. En cuanto a la siguiente, por favor. En cuanto a lo que se refiere a la neumonía, pues va a ser, como ya vimos, bueno, lo que va a pasar aquí es de que los alvéolos pues van a estar ocupados de líquido, pues las manifestaciones que van a ver aquí pues van a variar dependiendo pues del paciente, de enfermedades, comorbilidades que tenga, del germen o agente causal, de la patogenia de este microorganismo y pues el estado inmunológico, bueno, igual del paciente. Ahorita vamos a ver en la siguiente en la siguiente, por favor. Ajá. Que podemos clasificar pues estas neumonías dependiendo de varios factores o contextos. Por ejemplo, en el contexto epidemiológico o el lugar en donde se adquiere pues esta neumonía, puede ser una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía nosocomial. De acuerdo a la etiología, pues puede ser viral, bacteriana y micótica o micótica. De acuerdo a las manifestaciones clínico-radiológicas, si son típicas o atípicas, y de acuerdo a la clasificación anatomopatológica, que es lo que vamos a ver más como a detalle, que es
bueno, que puede ser lobar o segmentaria, multilobar o intersticial. La siguiente, por favor. De acuerdo pues a los métodos diagnósticos, vamos a tener en cuenta pues varias cosas. Lo principal pues son los datos clínicos que son manifestados como la fiebre, la fiebre, la tos, el dolor pleural o la disnea, los datos exploratorios que son los que les mencioné al principio, de todo esto de la inspección, la palpación, bueno, lo que encontramos. Y también los datos de laboratorio, que vamos a, por ejemplo, encontrar una leucocitosis, los datos epidemiológicos, que es lo de si es adquirida en la comunidad o nosocomial, de acuerdo al estado de inmunidad del paciente, ya que hay varios, por ejemplo, las enfermedades micóticas o las infecciones por hongos son oportunistas, los hallazgos radiológicos y los estudios microbiológicos como los cultivos. La siguiente. Bueno, aquí las dos, la radiografía y el ataque en cuanto a las imágenes, pues lo inicial siempre va a ser la radiografía. Esta va a ser la primera que se pide ante la sospecha clínica y pues lo que vamos a pedir es una proyección postero-anterior. En caso de que no se pueda pedir, pues sería una antero-posterior, AP. Y para el ataque, las indicaciones pues van a ser un poco ya más diferentes. Esta va a ser la inicial en pacientes inmunocomprometidos, en neumonías que no son resueltas o que son recurrentes, para el diagnóstico y manejo de posibles complicaciones de la neumonía. En la tomografía también vamos a ver mejor lo que es el patrón radiológico, ya sea alveolar o intersticial, así como nódulos, engrosamientos y patrón de envidio deslstrado de lo que es la neumonía intersticial, que ahorita vamos a ver. Para los hallazgos de la radiografía los vamos a mencionar, los vamos a ver en tres, se van a dividir en tres grupos. Es el patrón lobar. Aquí pues este tipo de patrón en la afección pulmonar pues se va a encontrar en lo que es de manera focal en el pulmón, afectando ya sea un lóbulo, una parte de él, o segmentaria, lobar o multilobar. Este tipo de patrón o de patrón lobar se va a encontrar en lo que es la mayormente de las neumonías adquiridas en la comunidad y que la gente va a hacer Streptococcus pneumoniae o Streptococcus. En los hallazgos radiológicos vamos a ver, o lo que vamos a encontrar, pues es la presencia de zonas de condensación pulmonar, así como broncograma aéreo, que va a tener una variable extensión. ¿Le puedes pasar a la siguiente? En la otra se ve. Bueno, está la imagen. Ajá, la presencia del broncograma aéreo. Y este es, pues, de un paciente con una neumonía causada por Streptococcus pneumoniae. La siguiente. El segundo patrón es el patrón bronconeumónico. Aquí, pues esta afección va a tener una distribución que es peribronquiolar y pues va a tener igual consolidación del pulmón adyacente. Aquí ya puede ser en uno o los dos pulmones, uni o bilateral, rodeados de pulmón o lo que sería tejido pues normal. Este tipo de patrón se va a encontrar mayormente en lo que son las neumonías nosocomiales y pues los gérmenes asociados van a ser el Staphylococcus aureus y gram negativos, la Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae. Lo que vamos a encontrar aquí, ¿le puedes pasar a la otra? Van a ser la presencia de opacidades nodulares con afectación parchada, frecuentemente bilateral y asimétrica. Estas van a formar focos de consolidación múltiples similares a los de la neumonía lobar, o sea, el otro patrón. Y pues esta radiografía es de un paciente igual con neumonía nosocomial por Staphylococcus aureus. El tercer patrón es el patrón intersticial. Este patrón
la lesión no va a estar como tal como normalmente se presentaría, que es en el espacio alveolar, sino que va a estar en el espacio, en el intersticio, que va a estar al lado. Bueno, puede ser peribronquial o perivascular. Este tipo de patrón se va a encontrar en las neumonías atípicas y causadas por Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. Lo que vamos a encontrar en este tipo de patrón es la afectación del intersticio nodular, bueno, del intersticio, los engrosamientos de los septos interlobulillares y el borramiento de los contornos vasculares. En la siguiente diapositiva viene, bueno, aquí está la imagen. Este igual es un tipo de neumonía, bueno, este es por el virus de la gripe influenza. Aquí les puse un esquema que es, bueno, lo que les había mencionado de tener en cuenta los datos clínicos y epidemiológicos para darnos una idea bueno, para orientarnos hacia un diagnóstico. Y aquí al final vienen pues los patrones que mencioné, el lobar, el bronconeumónico y el intersticial. La siguiente. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en la neumonía, pues van a ser la falta de resolución de la misma, que no responda pues a los tratamientos, el derrame pleural o la formación de empiema, la cavitación o necrosis, esta siempre va a estar, bueno, la mayormente va a estar asociada a Staphylococcus aureus, el absceso pulmonar y el neumatocele, que esta consiste pues en una cavidad residual de paredes finas. Aquí les puse una imagen, bueno, esta es de una complicación, es de una neumonía necrosante con empiema. Aquí vamos a ver la consolidación del lóbulo medio con pequeñas áreas de necrosis y derrame pleural, que es, no ven mi puntero, ¿verdad? Pero pues sería como en las orillas donde se ve como más oscurito. Eso. Entonces son varias complicaciones ahí. La siguiente. Y aquí son otras dos de un absceso y de un neumatocele. El neumatocele sería como, bueno, era esta pequeña cavidad que sería como este espacio más negrito que se ve. Bueno, no en mi puntero, en la imagen como que está más abajo. Y en el absceso, en la parte donde se ve más como denso, más como blanquito. Y es todo sobre neumonía. Bueno, pues ahora pasamos a lo que va a ser como tal fibrosis pulmonar. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, pues para empezar, nos menciona que, bueno, a grandes rasgos, la fibrosis pulmonar va a ser una enfermedad, pues como tal, crónica y progresiva, no va a ser, pues, de un día para otro el cual se genere como tal la fibrosis. Pues normalmente va a afectar lo que va a ser el parénquima pulmonar, específicamente lo que va a ser el intersticio, o sea, pues, el tejido que va a rodear a los alvéolos y como tal a los propios alvéolos, en donde pues obviamente ocurre este intercambio de gases, ¿no? Anatómicamente, pues sabemos que los lóbulos se dividen, perdón, los pulmones se dividen en lóbulos, ¿no? Entonces, la fibrosis puede afectar a uno o a varios de estos lóbulos, ya va a depender, pues, del por qué, ¿no? Y puede ser, pues, de una manera difusa o de una manera focal. Siguiente. Bien. Pasando, pues, directo a lo que es ya la radiología. En una, pues, radiografía de tórax, como tal, pues, se van a observar lo que van a ser los patrones anormales, como las opacidades reticulares o lineales, como las podemos ver, pues, en esta imagen. Vemos, estos patrones como si fueran, eh, digamos, telitas de araña o sí, más o menos así las describiría. Y, pues, van a ser, como un tanto lineales, ¿no? No sé si las puedas,
señalar. Son las que están. Sí, son todas estas. Bien, siguiente. Ahora, a diferencia de lo que va a ser la radiografía, en una tomografía, pues se va a apreciar con un detalle mucho mejor lo que va a ser el engrosamiento del intersticio y lo que va a ser la distorsión de la arquitectura, pues, pulmonar. Y cuando exista como tal en esta patología una fase más avanzada, pues vamos a tener un patrón muy característico, el cual vamos a llamar panal de abeja, que pues va a consistir en múltiples quistes pequeños, redondos, redondeados, perdón, por paredes fibrosas, como lo podemos ver en la imagen C, en la esquina inferior derecha. Prácticamente sería este, pues, patrón característico que sería en panal de abeja. Igual lo podemos ver de frente en lo que va a ser la, en la imagen B. Y también podemos ver como tal, pues, que va a estar más radiopaco en algunas partes. ¿Por qué? Pues porque aquí ya está como tal, eh, pues, la fibrosis y obviamente, pues, vamos a ver una imagen pues más blanca, ¿no? Ok, siguiente. Bien, ahora para su diagnóstico. Bien, en el diagnóstico, pues como tal, la fibrosis pulmonar nos menciona que va a requerir pues un enfoque multimodal, porque pues esto obviamente va a combinar estudios de imagen, de pruebas funcionales y en algunos casos pues una biopsia pulmonar para ver si en realidad nos encontramos como tal en una fibrosis. Ahora nos menciona que los métodos más utilizados van a ser una radiografía de tórax, la TAC y pues la biopsia, como ya les decía. Para la radiografía, pues es el principal estudio que se realiza ante pues síntomas como disnea o tos crónica, ¿no? Porque pues no vamos a ir de primeras a pedir una tomografía, pues si no va a ser necesario, ¿no? Entonces, una vez que hayamos pedido esta radiografía, pues vamos a tener ciertos hallazgos como va a ser pues las opacidades reticulares y una disminución del volumen pulmonar. Ahora, después, pues ya podemos pasar a lo que va a ser una tomografía, porque como ya les decía, pues va a ser como tal, vamos a poder vamos a ver mejor lo que va a ser esta fibrilación. Y pues va a ser como tal un ya estudio de elección para confirmar el diagnóstico y pues evaluar como tal la extensión de esta fibrosis. Y ya vamos a ver mejor lo que va a ser el engrosamiento del intersticio, la distorsión de lo que va a ser el pulmón y pues lo que les decía, el patrón de panal de abeja. Ahora, en la biopsia pulmonar, pues esto se va a realizar en casos dudosos cuando el diagnóstico pues no sea como tal claro en cuanto a los estudios de imagen. Siguiente. Bien, ahora, en cuanto a los hallazgos fisiopatológicos, pues sabemos que, pues como tal, la fibrosis pulmonar va a ser, pues una respuesta como tal a lo que va a ser la lesión del pulmón, en donde que aquí se va a producir una activación descontrolada de lo que van a ser los fibroblastos y pues va a haber igual una acumulación de lo que va a ser la matriz extracelular. Entonces, esto va a llevar a que, pues a que notemos también una pérdida de elasticidad pulmonar, pues porque va a estar con fibrosis, ¿no? Entonces no va a haber, pues como tal, una buena distensión de lo que va a ser el pulmón, van a estar rígidos y menos capaces de expandirse. También, pues no va a haber un buen intercambio gaseoso, ya que el engrosamiento de lo que va a ser el intersticio va a dificultar la difusión de lo que va a ser el oxígeno hacia los alveolos y de estos hacia los capilares, lo que pues vamos a ver como tal igual una hipoxemia y esto también podemos verlo en cuanto a una inspección, ¿no?, del paciente y pues una hipertensión pulmonar
que, pues como tal, la fibrosis va a comprimir o puede comprimir los vasos sanguíneos pulmonares, aumentando como tal que la presión en cuanto a la circulación pulmonar. Bien. Ahora, pasando a lo que va a ser el síndrome de cavitación, o pues como tal una cavitación pulmonar. Siguiente, porfa. Pues nos menciona que la formación de cavidades en el parénquima pulmonar, pues como tal van a ser espacios aéreos rodeados por una pared, que pues estas cavidades pueden formarse en cualquier lobo pulmonar. Y normalmente pues suelen ser resultado de procesos como infecciones, neoplasias o enfermedades inflamatorias. Normalmente pues nosotros lo asociamos como a tuberculosis, ¿no? Pero no necesariamente siempre va a ser a esto, porque como nos menciona pues puede ser por una neoplasia o u otra patología. Pues anatómicamente vamos a localizar estas cavidades en lo que va a ser el parénquima pulmonar y pues estas pueden contener ya sea aire, líquido o un material necrótico. Y pues radiológicamente se van a identificar como áreas radiolúcidas, perdón, o sea, oscuras, como las podemos ver en la imagen. Igual en los circulitos de ahí, pues vemos que están rodeadas de un, digamos, círculo más radiopaco y luego en el centro tenemos a un área más radiolúcida, ¿no? Y pues esta pared igual va a tener pues un grosor variable en cuanto a la radiografía o a la tomografía pues computarizada. Siguiente. Bien, ahora en el diagnóstico. Igual pues vamos a ocupar como tal en este síndrome una combinación de estudios de imagen y de pruebas microbiológicas o histológicas pues para determinar qué es la causa de esta cavitación, ¿no? Y pues se pueden utilizar como tal radiografías, tomografías, una biopsia y creo que bueno, en la siguiente les digo. Y pues como tenemos, no, regresa la profe. En la radiografía de tórax, pues como en la anterior ya les mencionaba, es el primer estudio que se va a realizar, pues ante síntomas comunes, ¿no? Y pues aquí vamos a ver como tal las áreas radiolúcidas con los bordes definidos que ya les comentaba, a veces con unos niveles pues hidroaéreos, o sea en la línea horizontal, que pues normalmente va a separar el líquido y aire. Después, pues ya pasaremos a lo que va a ser la tomografía computarizada, que pues aquí ya igual se va a utilizar para evaluar el tamaño, la forma, el contenido que tienen, así como si existe alguna presencia de lesión asociada o no. Y pues parecido a lo que vamos a ver en la radiografía de tórax, pues también vamos a ver cavidades con paredes de grosor variable, que pues como tal podrían contener estos materiales como líquido, niveles hidroaéreos, pus o material, sí, material necrótico. Ahora sí, en la siguiente. Bien, ahora, pues también se utiliza como tal el cultivo de esputo. ¿Por qué? Pues para identificar agentes infecciosos, como ya les decía, la tuberculosis, porque pues normalmente pues está asociada a la tuberculosis, pero no necesariamente pues va a ser 100% por esto. Ahora, una broncoscopía. Esta ya se va a utilizar en caso de que la cavitación de origen tenga un origen desconocido o pues cuando se requiera como tal una muestra pues para la histología. Y esta normalmente pues se va a utilizar para pues, tener una mejor visualización, una visualización directa de la cavidad y para que se obtengan pues muestras como tal. Siguiente. Bien, ahora en los hallazgos. Como ya les decía, pues vamos a tener cavidades con paredes de grosor variable. Como podemos ver en la radiografía de pues arriba en la imagen A, pues tenemos una cavidad y esta va a tener una pues pared, ¿no? O sea, como si fuera una media luna o un círculo, que va a ser como tal la pared gruesa. Pues esto va a sugerir que puede existir cierta malignidad o pues la infección crónica. Niveles hidroaéreos, como ya les comentaba, y
pues lesiones asociadas como nódulos, alguna consolidación, en cuanto pues sea tuberculosis o una neoplasia. Y pues en las dos imágenes de abajo, en la B y en la que tenemos a la derecha, ya sería como las imágenes de corte transversal en la tomografía de tórax. Y pues podemos ver igual aquí, pues como tal la cavitación, que pues tiene aquí el paciente, digamos. En este caso, pues en la figura B, pues va a estar en lo que va a ser el hemitórax derecho y en caso contrario, pues en la derecha va a estar en el izquierdo. Ahora, aparte de lo que ya les mencioné, en cuanto a la inspección, podemos igual encontrar una disminución de los movimientos respiratorios. En cuanto a la palpación, puede que el paciente igual nos refiera que exista cierto dolor, matidez o timpanismo, si en caso de que nosotros, pues, o bueno, cuando tengamos la percusión y esta cavidad tenga líquido, entonces va a generar una mejor como transmisión de sonido, por lo tanto, pues vamos a encontrar este cierto timpanismo. Y en cuanto a la auscultación, pues podemos encontrar roncus, sibilancias o una respiración bronquial. Y pues sí, esto sería todo. Muy bien. En cuanto a la parte de consolidación, principalmente, como bien les dijeron, la etiología va a ser infecciosa. ¿Por qué principalmente? Porque vamos a tener algunas consolidaciones que no necesariamente van a ser neumonías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un edema agudo pulmonar, no sé si tal vez en alguna clase ya lo hayan visto, tenemos un patrón vidrio deslustrado que mencionan un signo, no sé si alguien lo conozca. O no sé si han escuchado acerca del signo de alas en mariposa. Entonces, cuando nosotros hablamos de consolidación, pudiéramos estar mencionando dos tonalidades, por así decirlo. Una consolidación franca, que es la que nos va a condicionar un broncograma aéreo, que es la sustitución completa del espacio aéreo por una zona de mayor densidad que nos va a borrar el trayecto de los vasos. La diferencia de esta con, por ejemplo, un vidrio deslustrado es que el vidrio deslustrado sí es una tonalidad más densa, pero que nos permite ver tanto trayecto de vasos como trayecto de bronquios. ¿Vale? Ahora, hay ciertos patrones que nosotros podemos observar y que lo más importante tal vez no es intentar presumir una etiología específica, sino más bien poder definir entre una consolidación que pudiera corresponder con una neumonía viral, una bacteriana o una fímica o micótica o parasitaria. ¿Alguno de ustedes me pudiera decir cuál pudiera ser alguna diferencia? Fernanda, ¿nos pudieras ayudar? ¿Podría repetirme la pregunta, doctor? Es que no la entendí. Ajá. Les explicaron acerca de las etiologías en las neumonías, ¿no? Que hay diferentes etiologías en una neumonía. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es el patrón radiográfico más común en una neumonía
neumonía de tipo bacteriano. Ujú. Ok, en la viral, ¿qué vamos a encontrar, Eduardo? O alguien que le ayude. Él ya mencionó un dato en la bacteriana. ¿En la viral no era el patrón intersticial? Sí puede ser. ¿Hay algo más? Era el de vidrio deslustrado, ¿no? Efectivamente. Cuando, es al momento de que ustedes evalúan un paciente, que hacen el análisis y dicen, ok, estoy ante un cuadro infeccioso agudo. No corresponde con una bronquitis. Yo considero que esto debe de ser algún tipo de foco neumónico. Piden una tele de tórax. En una tele de tórax, cuando ustedes tienen una neumonía bacteriana, vamos a encontrar, como bien dijo Eduardo, una consolidación. Por lo regular, la consolidación puede tener diferentes formas, diferente distribución, principalmente por la localización. Pueden ser neumonías segmentarias, pueden ser lobares o pueden ser multifocales, ¿no? Pero al final el signo va a seguir siendo el mismo, que es un área de parche que va a tener un color en tomografía hiperdenso. Si nosotros lo vemos en una placa, va a ser radiopaco, y que dentro de esta área de manchón vamos a ver unos trayectos de los bronquios, que ese es el famoso broncograma aéreo, ¿vale? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, doc. Va. Ahora, en algunas ocasiones puede estar acompañado, por ejemplo, de derrame pleural, ¿no? En algunas otras ocasiones podemos ver adenopatías, pero cuando nosotros vemos una consolidación, casi siempre vamos a pensar que la etiología es bacteriana. Cuando nosotros tenemos un patrón en vidrio deslustrado, cuando tenemos un patrón reticular, cuando nosotros vemos una mezcla entre estos dos que se llama un patrón en empedrado, cuando por lo regular este tipo de patrones llegan a ser bilaterales, hay algunos que son más periféricos, hay algunos que van en parche. Ahí tal vez es la diferencia entre las diferentes etiologías virales, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos este tipo de patrones que no logran una consolidación y que en muchas ocasiones, aunque esté muy extendido, no vemos una neumonía, consideraríamos que la etiología más común puede ser viral, ¿vale? Sí. Sí, doc. Ok, ahora, en el caso, y aquí se mezcla un poquito con el último tema, que es la cavitación. En el caso de las etiologías micóticas o las etiologías fímicas o parasitarias, llegamos a tener una mezcla en algunas ocasiones de ambas. Por ejemplo, hay diferentes momentos de la tuberculosis. Hay un momento en la tuberculosis donde vamos a tener una consolidación, que en muchas ocasiones mencionan que pues va a ser apical, por lo regular derecha, ¿no? Y que en muchas ocasiones esta consolidación va a tender a cavitarse. Hay algunas otras en las que pudiéramos tener un patrón miliar, que no sé si eso ya lo vieron, no me acuerdo si llevan infecto o mico o algo por el estilo, que no sé si se acuerdan cómo es el patrón miliar. Apenas estamos llevando infecto, doc. Ok, bueno. El patrón miliar nosotros lo vamos a describir como le llaman árbol en gemación.
¿A qué nos referimos a esto? Es como si nosotros viéramos toda la trama bronquial como si fuera un árbol y unos pequeños nódulos como si fueran unas esferas. Entonces, eso pudiera ser como este patrón en árbol de gemación, ¿no? Entonces, la importancia de poder saber cuáles son los patrones de una neumonía, a grosso modo, nos van a ayudar a orientar, pues, el tratamiento, ¿no? Porque en muchas ocasiones no es necesario hacer una toma de esputo o un cultivo o algo por el estilo. Casi siempre empiezan un tratamiento, un tratamiento general, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de la cavitación, como bien les comentaron, por lo regular una cavitación es un espacio que se destruyó en el pulmón y que está ocupado ya sea por aire, por líquido o por una combinación de estos que va a formar un nivel. Podemos tener una cavitación secundaria a la necrosis de una neumonía muy severa, que también en el tema de neumonía les hablaron de una neumonía necrotizante, ¿no? Podemos tener también, por ejemplo, el caso de un nódulo pulmonar, o sea, que pudiera ser una etiología neoplásica, pero que en el centro, pues generó necrosis y esta necrosis, pues está ocupada, pues por tejido residual, líquido y en algunas ocasiones por aire, ¿no? Y es importante saber que podemos tener ambas, sobre todo en el caso de un paciente que pues tiene una lesión de este tipo de larga evolución y que no corresponde con un cuadro de una infección, ¿no? Entonces, pues en términos generales, podemos ver que hay diferentes patrones que nosotros podemos observar por una radiografía o por una tomografía y que obviamente la orientación del cuadro clínico va a ser crucial para poder entender los hallazgos que nosotros vamos a encontrar. ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Por el momento no, doc. Muy bien. No, no. No, doctor. Bueno, pues vamos a terminar por el momento. El lunes es festivo, entonces el lunes no hay clase. Nos estaríamos viendo hasta el próximo miércoles. Gracias, Ok, doc. ¿Vale? Bueno, nos vemos.